En mi adolescencia yo conocí esta Biblia, una Biblia que me impactó enormemente. Tenía yo 13 años de edad y empecé a leer esta versión Dios habla hoy, llena de ilustraciones y un lenguaje muy accesible. Y con gusto hoy estoy aquí en la Casa de la Biblia, la Sociedad Bíblica de México, con el arquitecto Julio Splinker y también con Esteban Bot, quien fue participante en la revisión de esta versión. Cuéntanos cómo nació esta versión, Esteban. Como toda versión, nació pensando en la audiencia, quién la iba a leer. Resulta que teníamos muchos proyectos de traducción a idiomas indígenas, pero esas personas estaban basando su traducción en la Reina Valera 60. Esa edición era de un carácter muy alto en cuanto a su nivel literario y muchos de los indígenas no lo podían traducir bien. Entonces empezaron a hacer traducciones de la Biblia con un lenguaje más simple. Finalmente, como esas traducciones se entendían mucho mejor, alguien sugirió que se hiciera una Biblia completa con un idioma más accesible y con ilustraciones. Y así fue como nace La Dios habla hoy, pensando en la persona común que transita las calles de nuestras ciudades y que pudiera entender mucho mejor el mensaje de vida del texto que en una edición de un nivel literario mucho más alto. Y también participaste en distintas traducciones más. También, quizá la más importante es la que se llama traducción en lenguaje actual, que esa representa un cambio de paradigma muy importante en cuanto a traducción. Está pensada para niños y entonces hay que pensar como niño, hay que entender qué es buena literatura para niños, porque literatura buena es para todos. Así que hicimos una traducción pensando más que nada en niños, pero esa tiene un trasfondo interesante también. Cuando se estaban haciendo libros de historias bíblicas, muchas veces se hacía una traducción simple para tal página en un libro de ilustraciones. Así también, como se hicieron traducciones para niños sueltas, se pensó en hacer una traducción de toda la Biblia de esa manera más simple. Y entonces nace lo que hoy se llama la traducción en lenguaje actual, que es una traducción que responde a la manera de pensar de un niño de Latinoamérica. Esteban, ¿qué le dirías a nuestros amigos que están casados con una sola versión de la Biblia y que quizás no tienen la apertura para las nuevas versiones que van llegando en un lenguaje contemporáneo? Bueno, sería muy largo, pero dos o tres cositas. Primero, ninguna traducción ni ninguna versión es perfecta. Todas son mejorables. También reconocer que cada traducción y cada versión responde a una necesidad y que los traductores están pensando siempre en una audiencia, sea niños, sea adultos con mucha educación, adultos con menos educación, etc. Entonces, mi recomendación es que sí, siempre uno va a tener una preferida, pero es importante enriquecerse, suplementar esa que a uno le gusta con otras versiones porque nos van a dar otras perspectivas. El texto bíblico no tenemos originales y no hay una versión que sea una para siempre, sino que cada generación necesita una traducción nueva, incorporando la ciencia de traducción con elementos de actualidad para que la gente entienda mejor y se enriquezca con el mensaje bíblico que es tan profundo. Gracias, Esteban. Arquitecto Julio Splinker, sabemos que el año pasado fue el año récord en los 50 años de historia en la Sociedad Bíblica. ¿Cuántas Biblias se distribuyeron? Bueno, distribuimos alrededor de 1.200.000 Biblias, pero además de eso logramos compartir la palabra de Dios a más de 2.300.000 personas. Fueron alcanzadas con palabras o textos bíblicos y eso se ha batido récord. Muchas felicidades y el día de mañana se reinaugura la Casa de la Biblia. Están invitados todos ustedes que lo están viendo. Pues felicidades a la Sociedad Bíblica de México
por la reinauguración de sus nuevas instalaciones remodeladas. Un abrazo y gracias a ti que estás viendo este video. Que Dios te bendiga y distribuye la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.